Vamos a dedicar esta sección a hablar de uno de los temas fundamentales dentro del nuevo régimen del Código Civil y Comercial, y es el régimen de filiación, que ocupa todo un título del libro segundo referido a las relaciones de familia. Antes de empezar a ver detalles de esta nueva regulación legal, es importante recuperar algunos conceptos. En primer lugar, el concepto de filiación, que llamamos filiación, al vínculo jurídico que une a una persona con sus padres. Y el segundo concepto importante tener en cuenta es el de fuente de la filiación. Fuente es el hecho o el acto jurídico que da origen a ese vínculo paterno-materno-filial. Estos dos conceptos son importantes para poder comprender, haciendo una comparación, el régimen que estuvo vigente hasta el 31 de julio del 2015 y el que instaura el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Porque la modificación básica a tener presente es la ampliación de las fuentes que está prevista en el nuevo Código. El Código habla de tres fuentes de la filiación: la naturaleza, que puede dar lugar a una filiación matrimonial o extramatrimonial, y para decirlo en términos muy claros, hablaremos de filiación por naturaleza cuando la procreación de ese hijo sea a partir de una relación sexual entre varón y mujer. La filiación por técnicas de reproducción humana asistida se dará cuando ese vínculo jurídico nace a partir del consentimiento informado prestado por una o por dos personas para constituirse en padres, madres, a través del uso de alguna o por medio del uso de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida. En este caso, con independencia de quién haya sido el dador de los gametos, femenino o masculino, que generó esta nueva vida. Y en tercer lugar, la fuente adoptiva. Se dará cuando el vínculo jurídico paterno-materno-filial nace de una sentencia constitutiva de emplazamiento que genera este vínculo entre el adoptado como hijo y su o sus adoptantes como padres. En este último caso va a haber tres tipos de adopción: la adopción simple, la plena y la adopción de integración, que es la que se concede al cónyuge o al conviviente del progenitor de ese hijo. Una de las primeras normas dentro de este título dedicado a la filiación reitera el llamado principio de unidad de filiación, que está presente en nuestro ordenamiento desde el año 1985, a consecuencia de haber ratificado el llamado Pacto de San José de Costa Rica, que impuso la necesidad de adaptar el derecho interno a esta manda del Tratado Internacional que exigía una regulación en términos de igualdad para los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. A partir del nuevo código y con la incorporación de esta tercera fuente que mencionábamos, el principio de unidad de filiación se formula de una manera más amplia y dice que los hijos nacidos por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción plena, gozan de los mismos derechos. Además trae una llamada regla de doble vínculo que establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la fuente. Esta norma creemos que ha sido la respuesta a algunas críticas generadas, sobre todo después de la aceptación en nuestro ordenamiento del matrimonio de personas del mismo sexo y ahora con la regulación de técnicas de reproducción asistida, que podía generar dudas, incertidumbres o diferentes aplicaciones en cuanto a los vínculos creados cuando haya dos personas que hayan prestado su consentimiento para convertirse en padres por la técnica y otras personas que hayan sido los dadores de gametos femenino o masculino. La confusión podría darse en cuanto a quienes tienen vínculo de filiación o de paternidad-maternidad con el nacido. Para intentar zanjar estas cuestiones, el código habla de la regla del doble vínculo y la
inadmisibilidad de más de dos vínculos, sea con madre-padre, con dos madres o con dos padres eventualmente. El problema desde un punto de vista técnico es que esta regla de doble vínculo no se cumple en todas las fuentes, porque justamente sabemos desde que existe la adopción simple que el hijo adoptado en forma simple puede tener a sus progenitores biológicos, ambos, y además a uno o dos adoptantes. En ese caso habrá 3 o 4 vínculos paterno-materno filiales sin que eso conmueva el ordenamiento, porque ya está previsto cuáles son los alcances de cada uno de esos vínculos. Recordamos un par de conceptos más antes de ver con un poco más de detalle la regulación. El primer concepto es de la determinación de la filiación. Hablamos de determinación de la filiación cuando nos referimos al mecanismo legal a partir del cual queda establecido el vínculo de una persona con su madre o de una persona, mujer, con su hijo. Cuando se trata de la filiación por naturaleza, y ya hemos explicado a qué nos referimos con esto, la determinación de la maternidad se da por el parto y por la identificación del recién nacido. En esto no hay modificaciones sustanciales con respecto al régimen que tenemos desde el año 1985. Es decir, un sistema objetivo de determinación que no depende de una declaración de la madre, de un acto de voluntad de ella, sino que con la comprobación de este hecho biológico del parto y la identificación del recién nacido, se genera la inscripción de ese nacimiento y a partir de allí queda establecido el vínculo jurídico entre quien dio a luz como madre y el nacido. Acotamos que en el anteproyecto que dio origen al proyecto del Poder Ejecutivo estaba prevista una figura muy controvertida que fue excluida durante el trámite parlamentario, y era la de la gestación por sustitución o llamada maternidad subrogada o vulgarmente alquiler de vientres. En ese supuesto, como excepción, la maternidad no quedaría determinada por el parto, sino que el vínculo se hubiese dado entre quien encargó que se llevara adelante esta técnica, llamado comitente o comitentes en el anteproyecto, y el nacido, más allá de que hay una mujer que hubiera dado a luz, a la que el anteproyecto llamaba gestante, y con la cual no se generaba ningún tipo de vínculo con respecto al nacido. Repetimos esta figura y personalmente estamos de acuerdo con esa exclusión. Fue dejada de lado durante el trámite parlamentario y en definitiva no aparece en el texto aprobado en senadores y luego en diputados. En el caso de la filiación extramatrimonial, se prevé que esta queda determinada por el reconocimiento paterno o por el consentimiento previo, informado, libre para el uso de las técnicas de reproducción humana asistida. En defecto de estos mecanismos de determinación, corresponde una sentencia que declare la filiación extramatrimonial en un juicio correspondiente. Hay aspectos importantes a destacar, positivos, en cuanto al reconocimiento paterno, y es que se incorpora algo que veníamos pregonando hace tiempo, es la necesidad de una notificación del reconocimiento paterno a la madre y al hijo en caso de que éste sea posterior a la inscripción del nacimiento. De esa manera se favorece el conocimiento inmediato de un reconocimiento posterior que permita al hijo ejercer inmediatamente sus derechos como hijo, y en caso de que ese reconocimiento sea falaz, es decir, no corresponda a la verdad biológica, poder inmediatamente ejercer las acciones de impugnación. Otra novedad importante es que está admitido el reconocimiento del hijo por nacer, desaparece aquella prohibición de reconocer indicando al otro progenitor,
propia del ordenamiento originario de Vélez, donde se protegía más la intimidad del adulto que la identidad del hijo, y que se había casi inexplicablemente sostenido en el régimen incorporado en 1985. Otra novedad importante es que expresamente aparece en el código la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por la falta de reconocimiento, que hace unas décadas ya que está admitida jurisprudencialmente, pero ahora se zanja toda duda a partir de la consagración express. La nueva fuente de la filiación dijimos que es la voluntad procreacional, que debe ser expresada por aquellos pareja o mujer sola que quieran convertirse en padres valiéndose de estas técnicas, y se expresa a través de un consentimiento que debe ser formal, protocolizado, libre, previo, debidamente informado, específico para cada vez que se lleve adelante alguna de estas prácticas, y que es revocable hasta la concepción a la persona o hasta la implantación en el embrión. El acceso a las técnicas de reproducción humana asistida va a tener que ser materia de una ley especial, pero ya se vislumbra la amplitud con la cual estas se van a admitir, tanto las llamadas técnicas de mayor complejidad o de alta complejidad, como son aquellas de concepción fuera del seno materno, o técnicas in vitro, o las de baja complejidad o intracorpóreas. Se van a admitir tanto la fecundación homóloga, es decir, valiéndose de gametos de la pareja que ha expresado su consentimiento, o heteróloga, valiéndose de la dación de gametos, que advertimos ya que es anónima. El acceso va a poder ser a matrimonios del mismo o de diferente sexo, a convivientes, también a mujeres solas, tal como está previsto con esta amplitud dentro de las normas y como lo dicen los autores del anteproyecto en la fundamentación. Dijimos ya que como exclusiones, como figuras excluidas, podemos marcar la gestación por sustitución, y también fue excluida durante el trámite parlamentario la filiación post-mortem. Los hijos nacidos a través de estas técnicas lo serán, es decir, tendrán vínculo filial con los dos, mujer y varón, las dos mujeres o la mujer sola que hayan prestado su consentimiento para el uso de estas técnicas. Solo algunas palabras para destacar lo más importante en las reformas en materia de acciones en la filiación por naturaleza. Hay, como en el derecho vigente, algunas normas referidas a las pruebas en los juicios de filiación. Se mantiene la llamada regla de amplitud probatoria, que permite recurrir a todos los medios de prueba, incluso a las pruebas biológicas, y que establece la instancia tanto de partes como la decisión de oficio del juez para la producción de las pruebas tendientes a esclarecer esta verdad biológica. Pero lamentablemente, a la hora de prever las consecuencias derivadas de la negativa a prestarse a las pruebas biológicas, hay una solución tibia. Si bien a nivel jurisprudencial veníamos avanzando hacia la construcción de una verdadera presunción en contra de aquel que se negara a someterse injustificadamente, a someterse a una prueba biológica, el legislador optó por esta solución tibia de considerar que esa negativa es solo un indicio grave. Esto, desde un punto de vista de la dinámica del proceso, implica que habrá que abonar este indicio grave con otros medios probatorios, legitimando así a este que tiene en su cuerpo la posibilidad de esclarecer libre de toda incertidumbre la verdad biológica, y
dejando a un costado o dejando relegada el derecho a la identidad. Otra gran reforma en materia de filiación se vincula con la prueba genética, y acá hay algunas cuestiones que me parece que merecen ser observadas. Hay dos artículos que ahora expresamente se refieren a la prueba genética, que son los artículos 579 y 580, el 579 en vida del demandado y el 580 la prueba genética post-mortem. Lo que intentan hacer estos artículos en un punto es seguir un poco la línea del artículo actual, del artículo 4 de la 23511, que es la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, que ustedes saben que genera un indicio en contra de el renuente a realizarse las pruebas genéticas. Ustedes saben que una fuerte discusión doctrinaria y jurisprudencial es si esta negativa debía ser considerada solo un indicio o una presunción, que esto es muy relevante porque el indicio requiere de otros elementos probatorios y la presunción por sí misma invierte la carga probatoria, es decir, basta la mera negativa para dictar sentencia. Yo soy de las que durante años dijo tiene que ser presunción, hay que tratar de tomar medidas que sean compulsivas para que el progenitor se haga la prueba genética o para que el demandado se haga la prueba genética. Yo no lo puedo amparar al demandado, cuando en muchos casos sabemos que la única prueba es la prueba genética, por ejemplo en las relaciones clandestinas, en las relaciones ocasionales. El código optaba por una solución intermedia, yo no la comparto, pero bueno, es esta la solución que en un punto es la mayoritaria en la jurisprudencia, ha considerado la negativa como un indicio grave, contrario a la posición sostenida por el renuente, y ha innovado en la medida en que ha incorporado otros actores en la producción de esta prueba. A mí me gustaría leerles, y discúlpense que lo tienen ustedes ahí, pero me parece importante leer este artículo para que tratemos de comprenderlo, porque tiene una técnica que quizás no es del todo prolija. Que se aclaren los fundamentos del proyecto. El artículo dice, bueno, la primera parte, las acciones de filiación, se admite toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de partes. Luego dice, ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado, debe priorizarse a los más próximos. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente. ¿Cuál es el conflicto que trae esta norma? Pareciera de la redacción de la norma que yo primero tengo que ir contra todos los parientes hasta el segundo grado, claro está, del demandado, y luego recién puedo tomar esta actitud renuente como un indicio grave. Esto me parece una deficiencia técnica, de hecho está aclarado en los fundamentos del proyecto, que yo no necesito traer a toda la parentela al proceso, porque si no el juicio de filiación no se terminaría más. Basta con que el demandado se niegue como para que yo considere su negativa como indicio grave. Lo que yo puedo como actor es tener la facultad de citar a los parientes hasta el segundo grado si quiero tener mayor certeza en cuanto al vínculo. Y esto sí me parece importante, es decir, la posibilidad de que yo en el proceso demande además al abuelo, ¿sí? Lo traiga, no como codemandado, por Dios, pero sí lo traiga al proceso para que el abuelo se someta a la prueba genética entre la negativa del padre, porque yo quiero tener certeza de cuál es la filiación de mi hijo. El código prioriza y establece un límite de grado hasta el segundo grado, porque ustedes saben que cuanto más lejano es el vínculo de parentesco, más ocasional es la compatibilidad genética. Entonces tiene que ser cercano para que haya una verdadera compatibilidad. Y siempre voy a elegir al más próximo precisamente por los mismos fines. Entonces, el mecanismo es el siguiente. Yo demando al progenitor, al supuesto progenitor. Si el progenitor se niega, tengo un indicio grave. Tendré que acreditarlo con otras pruebas. No basta la mera negativa. Fotos, mail, testigos o lo que fuera. No basta la mera negativa. Si este se niega, puedo además citar a otros. Puedo, es una facultad, no estoy obligada. El juez incluso de oficio podría citar a otros si la situación le genera dudas. Yo como juez, ante la negativa y con otras pruebas, bueno, lo siento mucho que se embrome el demandado. Ustedes los abogados ya saben esto y le sugieren a todos sus clientes que se hagan la prueba genética. Esto ha cambiado muchísimo en tribunales. Dicen, vaya, se te da prueba porque el que calla en esto otorga y todos lo sabemos. O sea que me parece que ha habido un avance importante.
¿Cuál es la otra reforma que se presenta en materia de prueba genética? 580, la prueba genética post-mortem. Y acá sí hay una cuestión de dudosa constitucionalidad para mí. Acá también, perdón, pero voy a leer el artículo. El 580 dice, en caso de fallecimiento del presunto padre, la prueba genética puede realizarse sobre material genético de los dos progenitores naturales de éste. Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver. El juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso. También en esto quizás la redacción no es del todo feliz. Pareciera que uno puede demandar tanto a los parientes o como que puede solicitar la exhumación del cadáver. Sería una opción del juez, incluso una opción de la parte. La parte puede pedir directamente la exhumación del cadáver o puede pedir demandar a los parientes. ¿En dónde creo yo que está la cuestión de dudosa constitucionalidad? Es que en realidad, ante el fallecimiento del presunto demandado, solo puedo ir para la prueba genética contra los progenitores del demandado. Es decir, vean la contradicción entre el 579 y 580. En vida del demandado, puedo demandar a los parientes hasta el segundo grado. Tras la muerte del demandado, solo a los progenitores. La lógica me indica que los progenitores ya van a estar muertos, salvo que se haya muerto en un accidente de tránsito, digamos. Lo más común es que los progenitores se mueran antes que sus hijos. Entonces, puede haber situaciones en las que yo me encuentre sin posibilidad de exhumar el cadáver porque el cadáver ha sido cremado y sin posibilidad de demandar a los progenitores, que son los únicos que puedo demandar, porque están muertos también. Y no puedo demandar a otro pariente, porque el código, el 580, no me lo permite. Yo creo que acá, si ustedes tuvieran este caso, que hay casos de demanda contra primos, contra hermanos. No hablo, hermanos es un colateral, un pariente colateral en segundo grado. O sea, no es el progenitor. Y es bastante más común que esté vivo el hermano que el progenitor. Ante esta situación, como ustedes se quedarían sin prueba en el expediente, yo creo que se podría plantear, si no quieren la inconstitucionalidad de 580, porque vulnera el derecho de defensa de juicio, el derecho a la identidad, etcétera, sí por lo menos la necesidad de armonizarlo con las normas internacionales y permitir que se traiga como codemandado a otro pariente que no sea el progenitor natural del supuesto padre. En materia de acciones de reclamación, que son las acciones de las que goza el hijo o sus herederos para lograr el emplazamiento con respecto a su padre o su madre, hay una regulación similar a la actual. Hay algunas modificaciones en cuanto a los plazos para la acción de los herederos del hijo, se reducen en algunos supuestos. Sí es importante que aparece ya dentro del código el deber tanto del registro civil en un primer momento como luego del Ministerio Público de procurar que los hijos que hayan sido inscritos sin filiación paterna logren el emplazamiento completo. También se mantiene la presunción de vínculo filial con el conviviente de la madre y, como anticipábamos hoy, la responsabilidad por falta de reconocimiento. En las acciones de impugnación hay una modificación de plazos de caducidad de las acciones, modificación del momento a partir del cual se computan los plazos y en una acción típicamente sensible en materia de impugnación, como es la acción de impugnación de la filiación matrimonial, hay una apertura hacia otros legitimados. En la impugnación de maternidad, la novedad es que se incluye un plazo de caducidad de 1 año desde la inscripción de nacimiento o desde que se conoció que el hijo inscripto no sería hijo de la mujer que figura como su madre. Por supuesto que este plazo de caducidad nunca se aplica al hijo, ya que el hijo durante toda su vida goza de manera irrestricta de todas las acciones, no solo las de reclamación, sino también las de impugnación. En la impugnación de la filiación matrimonial sigue habiendo 3 acciones diferenciadas, la rigurosa, la preventiva y la negación,
pero como decíamos hoy, cambia el momento a partir del cual se computa el plazo de caducidad para los legitimados que no sean el hijo, que va a ser de 1 año desde la inscripción del nacimiento o desde que se conoció que el hijo no sería de aquel que la ley presume como su progenitor. La legitimación se amplía tanto a la madre como a cualquier tercero que invoque un interés legítimo. Dentro de estos aparece como el más frecuente dentro de la jurisprudencia el verdadero padre biológico que impugna la paternidad que la ley le atribuye al marido de la madre. Es decir, que ahora no será necesario reclamar previamente que el juez declare la inconstitucionalidad de la restricción legal para que este tercero pueda promover la acción. En la impugnación del reconocimiento, es decir, del acto por el cual se generó el vínculo de filiación extramatrimonial, se mantiene la amplitud de legitimados y para aquellos que no son el hijo, el plazo de caducidad de 1 año se computa desde que se conoció el reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el hijo no es o no sería de aquel que lo ha reconocido. Y la última cuestión en materia de filiación, un par más que me parecen interesantes, la competencia. Ya claramente se establece la posibilidad de iniciar el proceso de filiación no solo ante el domicilio del demandado, que es la regla ahora vigente, sino también, como ya venía diciendo la jurisprudencia, en el lugar del centro de vida, si se trata de un menor de edad o si se trata de una persona con capacidad restringida. Esto es muy importante porque puede ocurrir que el demandado tenga un domicilio en extraña jurisdicción y es una regla que me parece útil para facilitar el acceso a la justicia. Es decir, por el 581, si soy un menor de edad, una persona con capacidad restringida, puedo demandar en el lugar del centro de vida. Si soy mayor, me embromo y tengo que ir al domicilio del demandado. Y otras 2 normas interesantes son la posibilidad expresa ya ahora de pedir alimentos provisorios en el proceso de filiación, o antes de iniciar el proceso, 586 del Código, en el proceso o antes incluso de iniciar el proceso. Esta norma se tiene que compatibilizar con la del, 664, que habla de los alimentos al hijo no reconocido. Si ya inicié la filiación o aún antes puedo pedir provisorios, claro, voy a tener que probar la verosimilitud del reclamo. No es que voy y digo, es hijo de Charlie García el chico, porque si no, no va a fijar alimentos sin ningún tipo de fundamento. Voy a tener que acreditar la verosimilitud del reclamo. ¿Cómo? Y este es un problema de la práctica, incluida la práctica actual. Tendré que demostrarlo con un examen genético, demostraré una situación de convivencia con el progenitor alegado, demostraré elementos que le permitan inferir al juez que puede existir una verosimilitud en el reclamo. Lo que sí establece el nuevo código es que si la demando antes de iniciar el juicio, el juez me va a poner un plazo para iniciar el proceso, cosa que también se hace en la práctica actual. Y la otra reforma importante son los alimentos a la mujer embarazada. El código reconoce expresamente que la mujer embarazada, casada o no, ya no son alimentos a la cónyuge, como ahora. Alimentos a la mujer embarazada, que acredite la verosimilitud del reclamo para cuestiones vinculadas, claro está, con la atención médica, con su propia alimentación y demás, porque por esta idea, por supuesto, que el concebido es persona y porque además de atención a su salud, de su cuidado, depende la vida de la persona por nacer. Es decir, ahora expresamente el código, les digo el artículo que está en la parte de responsabilidad parental, disculpe también, 665, permite que reclamemos alimentos a favor de la mujer embarazada. El gran problema es la prueba ahí, porque la prueba genética, ustedes saben que es más riesgosa, hay que hacer estudios que todavía pueden llegar a ser riesgosos para el niño y demás, y si no tendremos que probar otras cuestiones como la convivencia, etc.